Bueno, pues en este vídeo vamos a abordar la primera parte del tema 7, que, como sabéis, bueno, ya entra más de lleno en la parte de la administración pública. De hecho, el nombre pues empieza ya a sonarnos más a la parte de pública, de administración, de la segunda parte del módulo, más que en la primera, más que en la parte de empresa. El nombre de la unidad didáctica, relaciones entre el administrado y la administración pública. Bueno, tenemos como siempre en la primera parte de los temas, los contenidos, el índice de contenido. Esta primera parte va a llegar solamente a este punto, primer punto. En la segunda parte veremos el punto 2 y en la tercera parte del tema veremos los puntos 3 y 4. Empezando por el primer punto, viendo qué es un acto administrativo. Bueno, pues un acto administrativo, hay que tener la definición. Declaración unilateral emanada de una administración pública y sometido al derecho administrativo. Este concepto, esta definición es un poco más clarita que la que se vio en clase en la explicación, porque, bueno, la que se vio en clase era demasiado técnica, pero bueno, más o menos vino a decir lo mismo, ¿de acuerdo? Un acto administrativo es todo aquello que sale de la administración pública, está sometido al derecho administrativo y se dirige hacia los administrados, es decir, hacia nosotros. Cuando digo nosotros, hablamos de personas físicas y personas jurídicas, tanto personas como empresas. Bien, para que un acto administrativo pueda ser un acto administrativo, tiene que darse una serie de características, sea el tipo que sea. Hemos dicho que son declaraciones unilaterales propuestas por la administración, ya sea de voluntad, conocimiento, juicio o deseo. Voluntad si es una resolución, conocimiento si estamos hablando de un certificado, juicio si hablamos de un informe o deseo si hablamos de una propuesta. Están sujetos al derecho administrativo, es decir, aunque son una citación, por así decirlo de forma general, hacia un administrado, tiene que estar sujeto al derecho administrativo, no puede vulnerarse. Están dictados en virtud de una potestad distinta de la reglamentaria, por lo que no tienen carácter normativo, sino más bien de aplicación de la normativa. Es decir, que tiene que tener como una especie de base, tiene que tener una especie de consenso y de puntos a tratar dentro de este acto administrativo. Tiene que tener un fin. Son dictados por el órgano competente, ajustándose a procedimientos establecidos. Y esto es muy importante porque posteriormente en el tema veremos que si lo dicta un órgano que no es competente, pues este acto no vale. ¿De acuerdo? El procedimiento, pues el que esté legalmente establecido. Hablamos de procedimiento, pues bueno, cómo se notifica, cómo llega a la persona, cómo esa persona después responde, todo eso es el procedimiento. Órgano competente, pues órgano competente quiere decir que no es lo mismo que lo dicta un ayuntamiento, que una diputación, que una comunidad autónoma. Lo tendrá que dictar el que sea competente, es decir, el que esté, en este caso, al cuidado de lo que se dicte en ese acto. Es decir, si lo dicta una administración autonómica y ese acto es de un ayuntamiento, pues el órgano que lo dicta es incompetente. Ponemos el ejemplo de un impuesto, ¿no? El IBI es competencia de un ayuntamiento. Si lo pide, lo dicta una comunidad autónoma, pues lo está dictando un órgano incompetente. No pueden ir en contra de lo dispuesto por la Constitución o por las leyes, igual que lo anterior. Si no puede ir en contra del derecho administrativo, tampoco puede ir en contra de la Constitución o de una ley. Y puede producir efectos que deben ser... puede producir efectos... Para producir efectos deben ser válidamente notificados a los usuarios, a los destinatarios. Esto es muy importante. Veremos la diferencia entre notificación y publicación. Habrá actos que se puedan publicar y actos que se puedan notificar. En cualquier caso, si esto se incumple, el acto puede quedar también nulo, anulado, depende. ¿Cuáles son las clases de actos administrativos? Bueno, pues vamos a ver en la primera columna veremos una serie de criterios, en la segunda los tipos y en la tercera las características. En el criterio de exteriorización de la voluntad de la administración tenemos dos tipos, los expresos y los presuntos. ¿Cuáles son las características de los expresos? Pues que existe una declaración de la administración, por ejemplo una resolución, es decir, que es algo explícito. Expreso en este caso es sinónimo de explícito. Si es presunto que la administración no resuelve, expresa ni tácitamente y hay que presumir su voluntad. Cuando la administración no responde al interesado una vez transcurrido el plazo que la ley establece por ello. Por ejemplo, ¿no? Un acto presunto sería silencio administrativo, que también lo estudiaremos posteriormente en el tema.
Si la administración no resuelve ni de forma explícita, que sería expresa, ni de forma implícita, que sería tácita, pues se entiende que la presunción del silencio, ¿de acuerdo? Presunto en este caso viene de presunción. Efectos sobre ya dependerá del tipo de silencio administrativo, veremos si es a favor del administrado o de la administración pública. Otro criterio, efectos sobre el ámbito jurídico de los administrados. Primero, actos favorables, otorgan un derecho o liberan de una limitación a los particulares. Por ejemplo, una autorización, tú pides una autorización para ponerte en la calle para vender algo, pues si te la conceden sería un acto favorable. Acto de gravamen, imponen una obligación o privan de algún derecho a los particulares. Si te ponen una multa, es un acto de gravamen para ti, para la persona, ¿se entiende? Otro criterio, número de destinatarios, singulares y generales. Muy sencillo, singulares se dirigen a un único destinatario, generales se dirigen a una pluralidad de destinatarios, a varios. Otro criterio, fase de procedimiento, resolutivos o de trámite. Si son resolutivos, resuelven el procedimiento, decidiendo sobre el fondo del asunto planteado. Si es de trámite, pues los demás actos previos a la resolución que son necesarios para dictar esta. Es decir, puede haber un acto que directamente te dé la resolución, ¿vale? Será un acto resolutivo. Pero puede haber otro que te pase a la siguiente fase de la resolución, a la siguiente fase del acto. También en la última parte del tema veremos todas las fases que tiene un acto administrativo. Finalización de la vía administrativa sería otro criterio de clasificación. Pues son actos que agotan o que no agotan la vía administrativa. ¿Qué lo agotan? Pues son actos que ya no son susceptibles de ningún recurso ordinario en vía administrativa y pasan a la vía judicial. Es decir, hemos agotado todos los trámites documentales para los cuales podemos volver a recurrir y volver a pedir que no estamos de acuerdo con lo que se ha dictado en ese acto. En este caso se acabaría y tendríamos que ir al contencioso administrativo, que también lo veremos en la última parte del tema, o la vía judicial, que es lo mismo. ¿Y los actos que no agotan la vía administrativa? Pues son actos que se pueden recurrir ante la administración. También veremos, al final del tema, cómo se puede recurrir. Existen diversos tipos de recursos, de interposición, de alzada, y dependerá del tipo de acto el tener que hacer un tipo de recurso u otro. Bueno, también son importantes los elementos del acto administrativo, que los tenemos aquí, que son 3, subjetivos, objetivos y formales. Los subjetivos, los actos administrativos deben ser emitidos por un órgano competente, es lo que quiere decir, ya lo hemos dicho antes. Objetivo, que el contenido debe ser posible, lícito y determinado, es decir, que debe ser alcanzable, que no debe ser ilegal y que no puede ser ambiguo, tiene que estar determinado en tiempo y en forma. Y los elementos formales son aquellos actos administrativos. Los actos administrativos deben producirse a través de un procedimiento establecido y se emiten por escrito, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada. Normalmente los actos administrativos todos van a ser por escrito, la formalidad va a ser por escrito. Si todos los elementos anteriores del acto administrativo se encuentran expresamente determinados en una norma, se dice que la administración actúa con arreglo a una potestad reglada. Si alguno de ellos pueden ser determinados libremente por la administración, se dice que actúa con arreglo a una potestad discrecional. Esto es importante saberlo, la diferencia entre potestad reglada y discrecional. ¿Vale? Si es una norma, a veces un acto administrativo viene de una norma. Por ejemplo, el cobro del IRPF viene por una potestad reglada. ¿Dónde está la regla? La regla está en la ley tributaria. A partir de ahí se crea un acto administrativo que es la declaración de la renta. Si alguno de ellos puede ser determinado libremente por la administración, por ejemplo el cobro de algún impuesto local, que a lo mejor hay una administración que emite, por ejemplo un ayuntamiento emite un bando y dice que ese acto pues se va a cobrar cuando a esta entidad le venga mejor. Y vamos a la eficacia. Que el siguiente punto que vemos es la eficacia de los actos administrativos. Tendremos que ver si un acto, es decir, cuándo queda válidamente y cuándo produce efecto. En principio producen efecto desde la fecha en la que se dicte, a menos que se diga otra cosa. Esta eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación o publicación. Si necesitamos que un acto se notifique o se publique, pues habrá que esperar a esa notificación o a esa publicación para que tenga validez. Si no, pues tendrá validez desde el mismo momento en el que se emita. Con esto hay que tener cuidado porque en el mismo acto de todas maneras lo pone. ¿Cuándo es cuando tiene validez? Diferencia entre notificación y publicación. Bueno, primero, ¿qué es la notificación? Consiste en poner en conocimiento del interesado el acto y los posibles recursos disponibles para impugnarlo y para la administración. Dejar constancia de que el acto se ha comunicado a su destinatario y de la fecha de notificación.
para poder determinar los plazos de los recursos y la fecha de firmeza del acto. En cualquier caso, lo más importante de aquí es saber que se pone en conocimiento del interesado personalmente. Se notifican a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a los derechos e intereses. Dentro del plazo de 10 días, las notificaciones se practicarán por cualquier medio. Por tanto, incluyendo los telemáticos. Es decir, en el mismo acto administrativo se debe indicar cuáles son los medios legales y válidos para notificar ese acto. Habrá actos en los que se podrá notificar por SMS y habrá actos en los que no. Habrá actos que se podrán notificar por email y habrá actos que no. Y habrá actos que solamente serán por carta certificada o como sea. En cualquier caso, en el propio acto se tendrá que decir cuáles son las notificaciones permitidas. En el caso de la publicación, puede sustituir a la notificación, surtiendo los mismos efectos si, aquí están los dos casos, el acto tiene por destinatario una pluralidad indeterminada de personas, o cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. Por ejemplo, esto quiere decir que una pluralidad indeterminada de personas, pues una subasta. Si se subasta un terreno que por lo que sea se ha expropiado, yo no sé en principio a quién le puede interesar, no puede notificar a todas las personas, por tanto se publica en donde sea legalmente establecida la publicación y listo. Cuando es un procedimiento de selección, una oposición, pues igual, yo no sé quién se va a presentar a una oposición de policía, de bombero, de profesor, podría haber muchas personas interesadas. En cualquier caso no puedo mandarle a todo el mundo una notificación, que sería lo que habría que hacer, ¿no? Si fuera personal. Por tanto, se publica en donde sea, en el tablón que sea, en la página web que sea, y esto sustituye a una notificación. Al revés no puede pasar, es decir, una publicación sustituye a una notificación. Una notificación no puede, ¿de acuerdo? Una publicación no puede sustituir una notificación. Yo no puedo publicar algo que tenga que ser notificado a una persona de forma individual, ¿de acuerdo? Ahora, la publicación puede sustituir una notificación, eso sí. Bueno, ¿cuál es la validez de los actos administrativos? Pues, aunque se presume que son válidos, puede haber vicios, puede haber algo que en sus elementos que ocasionen su invalidez. En función de la trascendencia y la importancia de este vicio, de este fallo, aquí vicio es sinónimo de fallo, se puede decretar un acto como nulo o anulable. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la nulidad, llamada de pleno derecho también, implica que el acto afectado por ella carece de efectos y no puede ser subsanado. Y la anulabilidad existe la posibilidad de que se anule una disposición administrativa si no se subsana en el plazo establecido. Un acto anulable produce efectos mientras que no sea anulado y puede ser subsanado. Esto quiere decir, el acto nulo no produce efectos y si los produce hay que volverlo atrás. La nulidad, llamada de pleno derecho, lo que hace es que el acto tiene que ser porque hay algo demasiado importante para que se anule, por ejemplo, algo que atente contra las leyes, algo que aquí vamos a ver los actos que pueden ser nulos, cuándo pueden ser nulos, cuándo pueden ser anulables. El caso es que si ha provocado algún efecto hay que volverlo hacia atrás y se tiene que emitir de nuevo el acto. En el caso de la anulabilidad no es así. Si se ha provocado algún efecto, esos efectos se mantienen y habrá que subsanarlo, pero lo que ya provocó no se echa hacia atrás, ¿de acuerdo? Bueno, aquí veis ejemplos de actos nulos y actos anulables, o cuándo se pueden considerar nulos y cuándo anulables, los que se lesionan los derechos, libertades, en fin, los actos de administración que incurren cualquier infracción jurídica. Pasamos a la última parte al último punto de esta parte, que es el cómputo de plazo, que también es muy importante, y es que cada vez que un acto se emite, va a haber un plazo. El plazo se puede determinar en número de días, en número de meses. Dentro de esto pueden ser días hábiles o días inhábiles, si es que son días. En cualquier caso, si no se dijera nada, si no se especifica otra cosa, esto hay que tenerlo claro, se entenderán como días hábiles. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay? Cuando se trata de un plazo de días naturales, se hará constar en las notificaciones. Pues la diferencia es bien sencilla. Empezamos por aquí. Si el plazo está fijado un día, se tiene que contar a partir del día siguiente, al lugar que tenga la notificación del que se trate o desde el siguiente aquel en el que se produzca la estimación por silencio administrativo. En principio vamos a ir a las notificaciones o publicaciones a partir del día siguiente.
Si no pone nada, se entiende como hábiles, es decir, que hay que excluir del cómputo los festivos y domingos. Si lo pone y pone naturales, pues ahí se incluyen todos los días. Hay que tener claro que dependerá de la administración que lo dicte, los días hábiles. Si lo dice una administración local, pues habrá que entender los días hábiles de ese municipio. Si lo dice una administración autonómica, los días hábiles de esa comunidad autónoma. ¿De acuerdo? En cualquier caso, siempre incluiremos los festivos, los días inhábiles, que son del Estado. ¿Vale? Si el plazo está fijado en meses o en años, se tiene que computar a partir del día siguiente aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto. Si en el mes de vencimiento no hubiera un día equivalente, por ejemplo, del 30 de enero al 30 de febrero, que no existe, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Por lo tanto, algo que se emita el día 30 terminará el día 30 de enero, perdón, terminará el día 28 de febrero. Si el año fuera bisiesto, acabaría el último día del mes, 29 de febrero. ¿Vale? Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado el primer día hábil siguiente. Es decir, si el 29 fuera fiesta, pues el día 1 de marzo. Y así. Bien, y hasta aquí esta primera parte del tema 7.